Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este sábado comienza la reapertura gradual y controlada de la frontera entre Colombia y Venezuela, que ha estado casi un año cerrada. Así lo acordaron los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro durante la reunión que sostuvieron hoy en el vecino país y en la que anunciaron además la creación de un centro binacional para luchar contra el crimen que golpea a las dos naciones. De cómo será este proceso y del nuevo pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre la llamada ideología de género, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Se decidió que también en forma gradual se va a iniciar con la apertura de las personas. El sábado se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela en 5 puntos. Estamos listos ya, listos para una nueva etapa en lo que es el suministro de combustible. Estaciones de servicio venderán gasolina venezolana. Colombia y 14 países de la OEA piden avances en proceso de revocatoria de Maduro. Gobierno no promoverá la ideología de género en los colegios. Multitudinaria marcha contra Electricaribe en la costa. Agresiones con ácido no serán consideradas como contravenciones. Corte Constitucional tumba muerte política de 2 excongresistas. Contraloría presenta cargos contra 39 EPS. Industriales expresan temores frente a próxima reforma tributaria. Estados Unidos mantienen la marihuana en lista de drogas peligrosas. Sanciona a Millonarios por invasión de hinchas al campo. 4 partidos se jugarán sin público. Gran Bretaña gana oro en ciclismo de pista. Estados Unidos se impone en gimnasia. Durante 15 horas diarias estarán abiertos desde este sábado 13 de agosto los pasos fronterizos para el tránsito de personas entre Colombia y Venezuela. Quienes por allí circulen van a ser sometidos a controles migratorios. Este es el principal acuerdo alcanzado por los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en su cumbre de hoy en Puerto Ordaz, en territorio venezolano, desde donde nos envía este informe especial la periodista Francis Sepúlveda. Luego de recibir los informes por parte de las cancilleres y de los ministros de cada país en temas de seguridad, comercio, también de economía y la situación fronteriza, los presidentes Santos y Nicolás Maduro anunciaron estas medidas que según ellos mismos van a beneficiar tanto a los colombianos como a los venezolanos. El presidente Maduro reiteró esa voluntad de fortalecer precisamente las relaciones entre los gobiernos y los pueblos. La frontera. Abrir la frontera para las personas y por eso va a haber un control migratorio, pero al mismo tiempo unas facilidades. De 6 de la mañana a 9 de la noche, hora de Venezuela, de 5 de la mañana a 8 de la noche, hora de Colombia. Esto sería a partir del próximo sábado, 13 de agosto, de manera continua. Aduanas. Hay la activación de un intercambio permanente de información aduanera. Comercio. Se va a reactivar la mesa binacional para buscar los mecanismos de pago que puedan facilitar ese comercio. Transporte. Los 2 ministros se reunieron para ver cómo también van a ir abriendo gradualmente el transporte para vehículos, para camiones. Salud. Se va a reactivar un comité técnico binacional de salud y saneamiento para trabajar conjuntamente en aspectos como la prevención y el control de algunos problemas de salud en las poblaciones fronterizas. Energía. Y estamos viendo cómo se pueden generar ideas creativas como la de tener estaciones de gasolina en territorio colombiano suministrado por PDVSA, gasolina venezolana. Nosotros estamos listos ya, listos para una nueva etapa en lo que es el suministro de combustible en esa zona de la frontera. Desde Puerto Ordaz, en el estado de Bolívar, en Venezuela, con la cámara de Ricardo Pineda, Francis Milena Sepúlveda, CMI La Noticia.
Y de otra parte, Colombia y otros 14 países miembros de la Organización de los Estados Americanos pidieron a las autoridades venezolanas hacer cumplir de manera clara y sin demoras las etapas del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Este es el comunicado conjunto de 15 miembros de la OEA donde se refieren a la situación de Venezuela. La carta llama la atención a las autoridades electorales del país caribeño para que cumplan y respeten la Constitución. Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que se cumplan sin demoras las etapas del referendo revocatorio. El documento, que está firmado por Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Argentina y Chile, entre otros, también pide al gobierno venezolano y a la oposición mantener un diálogo franco y efectivo para buscar una salida a la crisis social y económica que vive el país. La declaración de la OEA se conoce luego que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunciara que solo hasta finales de octubre se podría confirmar la fecha para la recolección de las 4 millones de firmas que se requieren para activar el referendo revocatorio. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el gobierno no ha promovido ni promoverá ninguna ideología de género y señaló respecto a la cartilla de las Naciones Unidas sobre discriminación educativa que la publicación de ese documento no ha sido autorizado por el gobierno. Tras reunirse con el cardenal Rubén Salazar, el nuncio apostólico Étole Balestrero y el obispo castrense Monseñor Fabio Sesclún, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que su gobierno nunca implementará la ideología de género. Le reiteramos claramente a estos jerarcas de la Iglesia Católica, y debemos dejar claro ante todas las confesiones religiosas, que ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado, ni han promovido, ni van a promover la llamada ideología de género. El presidente aseguró que la cartilla que publicó en su página web la ONU sobre ambientes escolares libres de discriminación nunca será autorizada por el gobierno. Fue publicado en las páginas web de las Naciones Unidas para su discusión, sin la autorización del Ministerio, como lo ha reconocido en comunicado público dicha organización. Y este documento no será autorizado. El primer mandatario reiteró que el gobierno está obligado a acatar los fallos de la Corte Constitucional para combatir la discriminación. Entre tanto, la ministra de Educación, Gina Parodi, anunció que los colegios, docentes y padres de familia están en libertad de diseñar o modificar sus respectivos manuales de convivencia y reiteró que el gobierno no va a adoptar ni autorizará el documento que estaba preparando Naciones Unidas sobre ambientes escolares. La ministra de Educación, Gina Parodi, reiteró que el gobierno ni ha promovido ni promoverá la llamada ideología de género y anunció que el documento que preparaban organizaciones como la ONU para la convivencia escolar no será autorizado. El Ministerio de Educación no tiene ni manuales ni cartillas, ni ha autorizado manuales o cartillas que hablen sobre orientación sexual o identidad de género. La ministra reitera que los colegios son autónomos para el ajuste de sus manuales de convivencia al reconocimiento de la diversidad sexual. Los colegios en Colombia, de manera autónoma, es decir, padres de familia, rectores, docentes y estudiantes, son los encargados de hacer los manuales de convivencia y de revisar los manuales de convivencia. La ministra declaró que los padres de familia son quienes tienen en sus manos la formación de sus hijos y pidió que las discusiones sobre la educación de los niños se haga con respeto y sin violencia. La Corte Constitucional revivió la investidura de los exparlamentarios Noel Ricardo Valencia y Héctor Javier Vergara, quienes fueron sancionados con la muerte política. Los casos son los de los exrepresentantes Noel Ricardo Valencia y Héctor Javier Vergara, ambos sancionados por violar el régimen de inhabilidades. Ahora, por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional, recuperan su investidura. El fallo de tutela se convierte en un precedente que podrá ser usado por decenas de políticos sancionados en condiciones similares. El alto tribunal dio un giro al considerar que se debe probar la responsabilidad subjetiva en los casos de muerte política. Esto implica que se debe probar el dolo. Yo creo que ese es un debate importante, es un debate que alimenta lo que ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado y yo creo que va a ser interesante cuando conozcamos en definitiva la decisión. 5 magistrados votaron a favor de devolverles la investidura. El ministro de Justicia, Jorge Londoño, dijo hoy que por la ley de pequeñas causas que cursa actualmente en el Congreso, las agresiones con ácido no serán consideradas como contravenciones.
La ley Natalia Ponce surgió después de que en el Senado se diera el segundo debate a la ley de pequeñas causas. El Ministerio de Justicia solicitó que antes del tercer debate, en la Comisión Primera de la Cámara, se creara una subcomisión para el estudio detallado, pues los ataques con ácido no pueden ser tratados como contravenciones. Esa ley seguirá vigente y es una promesa que le hacemos nosotros a las colombianas, a los colombianos, tengan la seguridad de que esa ley no se va a derogar. El ministro de Justicia se mostró de acuerdo con los reparos que hizo la Fiscalía ante la posibilidad de derogar la ley contra los ataques con ácido. Incluso el ministro puso su cargo como garantía del cumplimiento de la ley Natalia Ponce. Si esa ley se llegara a derogar, renunciamos. El ministro Jorge Londoño estuvo en Medellín en la clausura del Congreso Nacional de Notariado Colombiano. Y hoy entró en su fase final el juicio a Jonathan Vega, atacante con ácido de la joven Natalia Ponce de León. Tanto la Fiscalía como la defensa del agresor presentaron sus últimos testigos. El debate intenso entre los dos últimos testigos, tanto de la Fiscalía como de la defensa, era si Jonathan Vega era paciente esquizofrénico. El último testigo del ente acusador fue claro en asegurar que este hombre era tan consciente de lo que hacía que planeó con anticipación y milimétricamente el ataque a Natalia Ponce de León. Tanto de ancho, bueno, de profundidad, que pues es muy llamativo y significa que recordaba muy bien en qué envase lo había hecho, y luego que se desplaza pues de su casa hasta el sitio donde está Natalia Ponce de León. Es la otra cosa llamativa porque ella no vivía ahí, esa no era la casa de ella, sino era la casa de la mamá. Los testigos de Jonathan Vega insisten en su enfermedad. Su trastorno delirante es aquí en su cabeza, no es allá afuera. Quiero aclarar, señoría, el delirio no es la señorita Natalia Ponce de León. Al momento de perpetrar el ataque, Vega se encontraba bajo el efecto de sustancias alucinógenas. La madre de Natalia pidió imponer entonces 37 años como pena máxima. Las autoridades están tras la pista de los responsables de un atentado perpetrado con una motocicleta bomba que dejó 6 personas heridas en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare, que es además zona de influencia del Frente Primero de las FARC. En la explosión resultaron heridos 2 policías y otras 4 personas, entre ellos un niño de 1 año y medio. Al paso de 2 auxiliares de policía fue detonado un artefacto explosivo que se encontraba instalado en una motocicleta, esta a las afueras de una institución educativa. Tenemos daños materiales en la institución educativa. Se ofrece hasta 10 millones de pesos de recompensa por quien nos dé información. Las autoridades civiles del municipio solicitaron un pronunciamiento de los negociadores de paz para establecer si guerrilleros disidentes de las FARC estarían tras este hecho terrorista. Varios ex jefes paramilitares pidieron el aval del gobierno para asistir a La Habana, en Cuba, y allí realizar un acto de reconciliación con los jefes de la guerrilla de las FARC. El ex jefe paramilitar Eduardo Botelles, alias Diego Vecino, envió una carta al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, y a la ex senadora Piedad Córdoba para que sean mediadores ante el presidente Juan Manuel Santos con una petición puntual. Autorizar un encuentro con los jefes y negociadores de las FARC en La Habana, Cuba. Lo anterior tiene una finalidad según la misiva: aportarle a ese proceso de paz toda la experiencia acumulada de más de 13 años de nuestro proceso político de paz. También buscan un gesto de reconciliación y contar con la experiencia que han tenido a lo largo de 9 años con la Ley de Justicia y Paz. Por su parte, el ex jefe paramilitar Juan Francisco Prada, conocido como Juancho Prada, y 30 postulados más de Justicia y Paz pidieron perdón a más de 1.400 víctimas del sur del departamento del Cesar. Alias Juancho Prado y 30 postulados más del bloque Héctor Julio Peinado de las autodefensas pidieron perdón a más de 1.400 víctimas del sur del Cesar. Se está adelantando paralelamente el incidente de reparación, que es la oportunidad que tienen todas las víctimas para que acudan, para que asistan y allí manifiesten cuáles fueron los daños que le causaron de forma directa o indirecta el actuar de este grupo armado ilegal. Los postulados ante los tribunales de Justicia y Paz confesaron crímenes cometidos entre 1996 y 2005. Estamos hablando de más de 487 hechos con cerca de 1.400 víctimas. Las víctimas podrán conocer la verdad de los delitos cometidos por este grupo de exparamilitares hasta el próximo 2 de septiembre. La Corte Constitucional ordenó devolver al Estado más de 28.000 hectáreas de tierras reclamadas por los herederos del desaparecido esmeraldero Víctor Carranza.
La Corte concedió una tutela a la ciudadana Zulay Martínez y amparó el derecho a la seguridad personal y al acceso a la tierra. Con ponencia de la magistrada María Victoria Calle, la Corte ordena que 28.000 hectáreas en Puerto Gaitán sean entregadas a la población campesina que cumpla con los requisitos para ser sujetos de reforma agraria. El alto tribunal deja en firme la resolución en la que el INCODER recuperó 27 predios que habían sido adquiridos de manera ilegal por parte del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza. Centenares de habitantes de la ciudad de Barranquilla marcharon hoy para pedir del gobierno una solución al mal servicio que presta en la costa caribe la empresa Electricaribe. En una marcha en la que participaron más de 2.000 personas y con la consigna "Pa' fuera Electricaribe", los barranquilleros protestaron este jueves por el norte de la capital del Atlántico. La convocatoria, liderada por el Partido Conservador, busca que como primer paso haya una intervención a la empresa de servicios. Que se intervenga con fines liquidatorios Electricaribe, que se vaya de una buena vez, ya no les creemos, no le vamos a dar más plazos, no le vamos a dar más recursos. Han engañado durante años al Caribe colombiano y han sido el mayor freno para el desarrollo de la región. El consenso es del pueblo caribeño todo. Aquí hemos demostrado que el pueblo está en la calle diciendo no más Electricaribe, no más plazos, no más abusos, no más engaño con el Caribe colombiano. Nos cansamos de la discontinuidad del servicio, de la mala prestación del servicio, pero ante todo de los abusos de la facturación. El Partido Conservador consideró desafortunado que en este momento Unión Fenosa, grupo propietario de la empresa Electricaribe, hable de una confrontación con el Estado colombiano. El consenso es general entre los usuarios entre el pésimo servicio de Electricaribe. El alto voltaje que llega ahora a los barrios subnormales, sube, baja la luz. Buscamos a la gente de por allá y hemos tenido ya hasta muertos en eso. La marcha terminó en la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos Regional Atlántico. Un león que nació en cautiverio en el zoológico de Pereira hace 16 años fue trasladado en medio de un gigantesco operativo junto a su pareja al nuevo parque temático Ucumari. César Fernando, el león ícono en Pereira, igual que su compañera Kiara, dejaron las viejas instalaciones del zoológico Matecaña para ocupar un hábitat más grande y adecuado en el bioparque Ucumari en esta ciudad. El traslado de estos dos mamíferos carnívoros se inició en la mañana bajo medidas de seguridad, ya que el estrés alteró su comportamiento, lo que obligó a que se aplicaran tranquilizantes. Para hacerles más fácil el traslado, y es unas horas pues ya en el bioparque Ucumari esperaremos para darle salida ya a su nuevo hábitat y a un hábitat que reúne todas las condiciones y estándares de bienestar animal. Con 180 kilos de peso, este león, que nació en cautiverio el 11 de enero del año 2000, vivió varios días en una casa de familia debido a que necesitaba un cuidado especial. Ya tiene 16 años y está preparado para ser el rey en el nuevo parque. Las condiciones del nuevo lugar mejorarán la calidad de vida de los dos leones, más aún cuando los espacios están creados con el fin de brindarle una mejor atención veterinaria y tengan mayor libertad. El Contralor General Edgardo Maya Villazón presentó cargos contra 39 EPS por cerca de 43.000 millones de pesos por sobrecostos en el cobro de medicamentos. La Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por 42.591 millones de pesos a título de culpa grave a 39 EPS, porque entre los años 2007 y 2010 cobraron precios superiores en medicamentos. En total se analizaron 50.279 recobros. 9 medicamentos de alto costo, los cuales, al no ser cubiertos por el POS, son recobrados al FOSIGA. El proceso fiscal es adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, donde se determinó que para un mismo periodo se presentaron entre las EPS vinculadas elevadas diferencias de precios. Quienes son investigados por la Contraloría General tienen 10 días para presentar los argumentos de su defensa. En el país ya está funcionando los programas de telemedicina. Maternidad Segura es una plataforma con la que ya han podido monitorear los embarazos de alto riesgo de cerca de 1.200 mujeres. La telemedicina es un mecanismo de prestación de servicios médicos a distancia. En Colombia está incursionando con las aplicaciones de las EPS que permiten hacer trámites desde un dispositivo móvil. Los pacientes pueden o programar sus consultas o sacar certificados o hacer otro tipo de transacciones a través de estos apps. Eso también es telesalud. Sin embargo, ya está funcionando la plataforma Maternidad Segura, que permite a maternas de alto riesgo monitorear el proceso de gestación y solicitar ayuda médica en caso de necesitarlo. La plataforma también permite tener por vía chat o videoconferencia un contacto con un contact center especializado en la condición de maternidad,
que puede resolver cualquier inquietud, no se considera como una cita médica, pero sí le da una guía profesional y certificada. El dispositivo es de uso exclusivo para la aplicación y al final del embarazo deben devolverlo. En el primer día de deliberaciones de la Asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios, los industriales manifestaron sus reservas sobre la posibilidad de que la próxima reforma tributaria se apruebe a pupitrazo y para cubrir el hueco fiscal. Los empresarios del país nuevamente enviaron un mensaje al gobierno nacional para que se presente con prontitud la reforma tributaria estructural. Durante la asamblea de la ANDI en Cartagena, la agremiación sostuvo que el temor del sector privado es que la iniciativa sea pupitreada por el Congreso por falta de tiempo. Evidentemente los empresarios tienen el temor alrededor de no conocer exactamente cuál es el timing que el gobierno haya definido. Tenemos que imaginarnos muy pronto cuándo va a ser la época y el momento en el cual se radica. El dirigente señaló que el sector privado requiere de un mensaje claro en materia tributaria. No solo con mensajes de urgencia, que yo creo que en todo caso está bien porque el trabajo de las comisiones conjuntas es valioso, sino que se vaya a hacer muy rápido y que eventualmente termine siendo pupitreada. Por su parte, el gobierno nacional señaló que se agilizará las mesas de trabajo con los empresarios para socializar el tema. Es un propósito nacional para lograr esa competitividad, para lograr la equidad y para simplificar el estatuto tributario. Hay un gran consenso en Colombia sobre la necesidad de esa reforma tributaria, de manera que eso no se va a pupitrear. Los petroleros, por su parte, piden una reforma competitiva. De exportar y generar unas divisas, más cuando este sector le aportó al país en los últimos 10 años más de 200 billones de pesos en impuestos, regalías, derechos contractuales. Se reitera la necesidad del país para una reforma tributaria estructural. El precio del dólar volvió a cerrar a la baja. A continuación, los indicadores económicos del día en CMI 7 PM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.911 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.279 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 37 centavos. El azúcar se transó en 19,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 44 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.230 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,42% a 1.327 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 4,12% a 2.400 pesos. La acción de Biomax fue la que más cayó con una pérdida de 2,44% a 2.000 pesos. A continuación, CMI en línea con Paula Viloria. La compañía Space VR firmó un contrato para enviar un satélite con la primera cámara de realidad virtual que estará grabando imágenes del universo. El equipo que enviará Space VR se llama Overview One. Tiene unos sensores de alta resolución que pueden grabar video en 360 grados y en 4K, una nitidez tan alta que es 4 veces la de un televisor HD. La compañía aseguró en un comunicado de prensa publicado en su sitio web que enviará el aparato a la Estación Espacial Internacional de la NASA en junio del próximo año. La idea surgió a partir del efecto de visión general que sienten los astronautas cuando, a través de la observación directa, se dan cuenta de su ubicación en el infinito universo. El material grabado con esta cámara les permitirá a las personas experimentar la misma sensación que viven los astronautas a través de gafas de realidad virtual. ¡Feliz noche! Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. A las 8:30 tienen una nueva cita y a las 9:30 la edición central de CMI. ¡Feliz noche!